Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Hoy volvemos a hablar otra vez de derechos y de Constitución. La Constitución española recoge como un derecho el derecho a la vivienda. No es un derecho fundamental, como algunas voces se empeñan en decir, puesto que no está entre los relacionados en el título 1, capítulo 2 de la Constitución, y no cabe reclamarlo directamente ante los tribunales, pero es un derecho recogido y configurado como un mandato a los poderes públicos. Es decir, ustedes, como representantes del Gobierno, con competencias en vivienda, usted, señora consejera, es la encargada de hacer realidad este derecho constitucional. Es derecho en tanto que usted tiene ese mandato directo. ¿Y qué ocurre con este derecho constitucional? Que el disfrute a la vivienda, a ese derecho en Navarra, hoy está más lejano, más difícil y más complicado que nunca para miles de personas. El acceso a una vivienda asequible para todas las personas que lo necesitan se encuentra en una situación más grave y difícil. Y ese deterioro está relacionado con sus decisiones. Sus decisiones han sido determinantes para deteriorar aún más esta situación en la que se encuentran miles de personas en Navarra. Porque aunque hay un contexto general que dificulta el acceso al mercado de la vivienda, como puede ser el encarecimiento de los materiales de construcción, como puede ser la subida de los tipos de interés, hay otras causas de esta grave situación que han sido directamente provocadas por ustedes. Por las cosas que han hecho mal o por las cosas necesarias que han renunciado y siguen renunciando a hacer. Cuando ustedes sometieron a aprobación la actual ley de vivienda asequible, nos atrevimos a calificarla como contraria a los intereses de las personas demandantes de vivienda asequible. Dijimos los problemas que iba a conllevar y lo dijimos en el correspondiente debate. Dijimos que esta ley, en lugar de ampliar la oferta de alquiler, la oferta se iba a retraer y, por lo tanto, iba a dificultar su acceso debido a los obstáculos que se imponían a los posibles arrendadores. Advertimos también que con la normativa se expulsaba del mercado de alquiler asequible al sector privado, lo cual es un grave error al prescindir de un posible colaborador cuando más se necesita para solucionar el problema. Y además dijimos que se introducía unos amplios y excesivos márgenes de inseguridad jurídica, algo fundamental, sobre todo para los pequeños propietarios que pueden estar pensando en poner en alquiler su vivienda. Y, por lo tanto, dijimos que con menos oferta y más dificultades, los precios subirían aún más en lugar de bajar como ustedes pretendían. ¿Qué ha ocurrido un año y medio después? La oferta de alquiler de vivienda se ha reducido un 23%, según se valora entre los diferentes paneles de expertos. Los representantes del sector han expresado estos días, concretamente en los foros de vivienda organizados por Diario de Navarra, han expresado que en Navarra se ha expulsado del alquiler al sector privado, porque ya no hay un mínimo margen de rentabilidad. Los precios en Navarra no solo no han bajado, sino que se han encarecido en torno a un 7% más. La lista de demandantes de vivienda protegida ha vuelto a crecer, casi en cifras de 2 dígitos anuales, y superar ya los 16.000 demandantes de vivienda protegida en Navarra. Es difícil superar también un balance tan nefasto, pero también tan predecible, un año y medio después de esa llamada ley de vivienda asequible. Un año y medio después de sus decisiones, la vivienda en Navarra es más inasequible. La situación para las personas que demandan vivienda es peor. Acumula más y más problemas, tantos como ese número que va creciendo mes a mes. Ya les decimos que detrás de toda su palabrería, el principal cambio que ustedes han ofrecido a la sociedad navarra es que antes se construía y se proporcionaba vivienda social
y protegida en cantidad suficiente y ahora no. Ese es el cambio. Por si fuera poco, el principal problema que tenemos para poder ofrecer solución es que no hay suelo disponible. Lo ponen de manifiesto todos y es algo palpable. Y con este problemón, ustedes se han permitido paralizar durante años planeamientos ya aprobados. Son causantes también de este problema que este problema se agrave también por este lado. ¿Cuántas veces este portavoz o este grupo político hemos reclamado políticas de choque en materia de vivienda? Y lo han reclamado también otros representantes económicos y otros representantes sociales. Y lo ha pedido también el Defensor del Pueblo en sus informes anuales ante la enorme colección de quejas de personas que llevan años esperando una vivienda protegida. Con la demanda que ustedes han dejado acumular, la solución para todas estas personas y para sus proyectos de vida se va a dilatar en el tiempo. Demandan vivienda y ustedes les dan palabrería y eslogan. Han dificultado tanto el alquiler con burocracia, obstáculos y desprotección legal para sus propietarios que quien dispone de una vivienda para alquilar dice alquiler igual a problemas y en muchos casos deriva su vivienda a la venta o a otras alternativas. Por lo tanto, díganos cómo va a ofrecer más seguridad jurídica para que el alquiler vuelva a ser una alternativa viable y fiable. ¿Cómo va a ofrecer menos intervencionismo que dificulte y haga disminuir la oferta de alquiler a precio asequible? ¿Cómo va a ofrecer más agilidad en los trámites? ¿Cómo piensa restablecer la colaboración público-privada? ¿Cómo va a proporcionar más celeridad en la disposición de suelo para vivienda protegida? ¿Cómo va a disponer más incentivos y más confianza a quienes están valorando poner la vivienda en alquiler? Ayer, con ocasión de la aprobación del proyecto de medidas fiscales, usted comparecía en rueda de prensa para subrayar aquellas medidas que, a su juicio, tienen incidencia en la vivienda y, en particular, en el alquiler. Aumentan la reducción en el rendimiento de alquiler de vivienda, pero eso sí, lo siguen condicionando a que los particulares entreguen su vivienda a Nasubinsa para que la gestione. Si no hacen esto, la reducción fiscal es cero. Y para quien no desea poner su vivienda en manos de una sociedad pública, pero está pensando arrendarla, ¿por qué se les niega todo incentivo? ¿No se dan cuenta que de esta forma, con toda seguridad, cientos de particulares, pequeños propietarios, alquilarían su vivienda? Como cuando disponían de estos incentivos. ¿No asumen que con esta condicionalidad que imponen no consiguen aumentar de manera significativa su bolsa de alquiler, la cual no supera, según cifras de ayer, los 932 viviendas, de forma que ni multiplicando por 10 esta cifra se cubrirían las necesidades? Y para mayor confusión y desconcierto, al tiempo que se tramitaba la ley, se aprueba una ley estatal que colisiona con la legislación foral e invade competencias. Esto está así de claro, dictaminado en un informe externo encargado y pagado por el Gobierno de Navarra, su departamento, en la anterior etapa. ¿Y qué hace este Gobierno ante un vaciamiento de competencias? Dejar pasar los plazos. Dejar pasar los plazos de recurso ante el Constitucional para que ni el Parlamento ni el Gobierno puedan recurrir y defender sus competencias forales en materia de vivienda. Unas competencias que llevan ejerciendo de forma exclusiva en Navarra desde hace más de 3 décadas. Madrid, Cataluña, Canarias, País Vasco y otras tantas comunidades han acudido al Constitucional a defender sus propias competencias. Y cuando le decimos que el Gobierno de María Chivite en este tema ha dejado indefensa a la comunidad foral de manera negligente y culpable, y cuando usted le preguntamos a la consejera si dispone de algún informe en el que basarse para no recurrir esta ley, nos responde, en su comparecencia, que a los jóvenes les da igual que la norma venga de Bruselas, de Pamplona o de Sebastopol. Valiente manera de defender el autogobierno y la foralidad. Pues muy bien, sepa que en Navarra, gracias a tener y ejercer competencias en vivienda, hemos sido pioneros en materias como las reservas de suelo, la vivienda protegida, las tipologías que han hecho posible medidas innovadoras en otros asuntos y que han proporcionado oferta variada de vivienda adaptada a distintos precios y necesidades. Y sepa que a nosotros, al menos, sí nos importa defender nuestras competencias y hacerlas valer ante los tribunales cuando éstas son atropelladas, a nuestro juicio, de manera ilegal.
Por eso le volvemos a emplazar a que nos explique, con algo de rigor esta vez, por qué no hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional y por qué ni tan siquiera hemos iniciado el procedimiento de negociación bilateral con el Estado previsto en la ley para estos casos. En definitiva, y termino, ponemos sobre la mesa, con datos lo más claros posibles y cifras las preocupantes y la crítica situación de acceso a la vivienda en términos asequibles y cómo esta es, en consecuencia, en gran medida de sus decisiones y de su inacción. Lo decimos y lo acreditamos simplemente para que lo vayan corrigiendo. Más suelo para vivienda, más agilidad, más colaboración, menos intervencionismo ineficaz y más seguridad jurídica. Mayores incentivos a los arrendadores particulares para que al menos se pueda cambiar el rumbo y el problema deje de agravarse cada mes que pasa.